Mi nombre es Luis, nací prácticamente en la iglesia, crecí, bueno, a tal punto de llegar a servir a Dios, pero a los 19 años me alejo y decido hacer mi voluntad, influenciado por mi orgullo, por mi soberbia, el no dejarme ayudar, y bueno, a tal punto de caer y salir de la presencia de Dios. En aquel momento que decido vivir a mi manera, me involucro con mis viejas amistades, malas amistades incluso de la escuela, que me influencian a, bueno, involucrarme en lo que es el alcohol, el cigarrillo. También, bueno, empecé a involucrarme en lo que es la pornografía, haciendo, bueno, ingresando en sitios de internet. Me acuerdo, bueno, en la madrugada ingresaba, veía pornografía. Y bueno, eso me llevó influenciando también a que, bueno, un día veía pornografía, al otro día ya te generó el interés de yo, bueno, involucrarme en lo que es los prostíbulos, ¿no? Y bueno, en aquel vicio, bueno, que me involucré, me empecé al principio una vez al mes yendo a aquellos lugares. Luego, bueno, ya empezó a ser ya más seguido, una vez por semana y ya después ya era prácticamente varias veces a la semana. En las amistades que yo estaba, yo también me involucraba en lo que era pleitos, peleas y a tal punto de, bueno, yo estar ya sumergido, ya de lleno en todo lo que era mi voluntad, todo lo que yo quería. Me acuerdo que, bueno, yo de tener una economía estable, digamos, buena, por mi emprendimiento, recuerdo que empecé a perderlo todo porque todo lo que yo ganaba, todo lo que yo tenía de mi emprendimiento, todo lo invertía yo de lleno, me iba a los prostíbulos, ¿no? Lo perdía todo en aquel vicio. Y en aquel momento también sufría también dolores de cabeza constantes, sufría insomnio, yo no dormía por las noches, había noches que no podía dormir ni un momento, ¿no? A tal punto que, bueno, llegó mi peor momento que justamente me entero del fallecimiento de mi padre en una madrugada, yo me despierto y mi mamá, me acuerdo, me dice, y yo no lo creía en aquel momento hasta que, bueno, me entero de aquel fallecimiento y fue el peor momento que yo pasé. Me acuerdo que desde aquel momento yo empecé a cargar angustia, mucha angustia, tristeza, me hundí profundamente en la depresión, ansiedad, porque creía que iba a acontecerme cosas malas a partir de ese momento y también consecuencia de que yo estaba mal económicamente. Mi mamá me encuentra en mi casa, ya tirado en una cama, sin tener que comer. Me acuerdo que también estaba enfermo y de mi orgullo, de aquella soberbia que yo cargaba, ella me invitaba varias veces y yo rechazaba la invitación, pero eso empeoraba aún las cosas porque yo me acuerdo que yo pasaba por la vía del tren y por querer hacer mi voluntad, las consecuencias de yo querer hacer lo que yo quería, yo tenía deseo de suicidio, deseo de matarme cada vez que yo pasaba por la vía del tren. Ahí entonces tomo la decisión de volver a la Iglesia Universal. Empiezo a participar de las reuniones y empiezo a participar y bueno, empiezo mi proceso de lo que era mi proceso de liberación. Me libero, bueno, de aquel insomnio que yo cargaba, empiezo a dormir bien por las noches. Ya no sentía más esos dolores constantes de cabeza. Recuerdo que, bueno, cuando yo tomé la actitud de bautizarme en las aguas, yo decido renunciar. Primero, el primer paso que yo decido renunciar es mi orgullo. Yo tomo la actitud de pedir ayuda, de orientaciones, consejos. Después, el segundo paso que yo tomo es renunciar también, bueno, mentiras, renunciar a lo que eran los prostíbulos, renunciar a mis malas amistades, las malas influencias que yo tenía alrededor mío. Y bueno, tomo la actitud de bautizarme en las aguas y a partir de ese momento buscar el Espíritu Santo, que sería el siguiente paso justamente que yo tanto buscaba, ¿no? Me acuerdo, llegó la oportunidad de yo participar de la Obra Santa y en aquel momento yo vi como la gran oportunidad de yo buscar el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Entonces
Ese sacrificio de aquella hoguera santa requería tres cosas: el sacrificio espiritual, el sacrificio emocional y el material. Entonces en aquel momento Dios me pidió espiritualmente yo meditar más en la palabra de Dios, orar más, ser una persona más de oración. Yo me acuerdo que también disponerme más, ¿no?, a ganar almas. Luego, bueno, el sacrificio emocional, yo me recuerdo que yo perdoné a una persona cercana al cual yo guardaba un mal sentimiento por cosas que me había hecho aquella persona. Y también decidí perdonarme a mí mismo porque si había algo que yo hacía era condenarme muy seguidamente sobre todas las cosas que yo venía haciendo. Y el sacrificio material que yo realicé, yo me acuerdo que yo vendí cosas que yo tenía en mi casa, había recibido regalos, ropas de unos familiares muy cercanos que me habían dado, y yo decidí vender todo aquello, camisas, zapatillas, todas aquellas prendas de ropa. Me quedé con pocas prendas de ropa capaz, pero yo decidí poner todo dentro del sobre, mi sacrificio material, mi sacrificio emocional y el material, todo dentro del sobre para subir al altar decidido a recibir el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cuando yo subí al altar, ese mismo domingo, yo en aquella búsqueda yo recibí el Espíritu Santo. Cuando yo bajé de aquel lugar del altar, yo me acuerdo que ya dentro mío no era más la misma persona, porque era la búsqueda de aquella felicidad que yo tanto estaba buscando durante mucho tiempo. Él llenó dentro de mí ese vacío, Él llenó dentro de mí aquel vacío que era cargado de tristezas, cargado de angustias. Él lo llenó de paz, de felicidad, de alegría, y cambió a mí una persona distinta, diferente. Yo ya no soy más una persona orgullosa, no miro más con malicia a las demás personas, busco ayudar a los demás, busco disponerme para servir a Dios justamente. Después de haber recibido el Espíritu Santo, los resultados fueron que, bueno, hoy yo tengo una economía estable, tengo un empleo. Hoy con mi mamá la relación cambió. Yo antes que la condenaba, antes que la trataba mal, hoy en día estamos a la par. Hoy los dos estamos, bueno, sirviendo a Dios. Hoy tengo un matrimonio realizado. Me casé con una persona de Dios, estoy casado ya 1 año y medio. Y bueno, la verdad que hay entre los dos fidelidad, pero sobre todo poniendo a Dios en primer lugar, ¿no? Definitivamente haber negado mi voluntad y hacer la voluntad de Dios valió la pena, porque el Espíritu Santo prometió para mí que yo, buscando el reino de los cielos, las demás cosas serían añadidas. Y hoy cumplió Dios esa promesa en mi vida. Hoy yo soy un hombre realmente feliz. Y ahora te quiero hacer una invitación a vos, que capaz un día estuviste en la presencia de Dios, un día estuviste así como yo, pero te alejaste, decidiste hacer tu voluntad y justamente estás capaz pasando un infierno, pasando problemas, dificultades, así como yo también yo ya pasé. Te quiero hacer una invitación a que vos vuelvas y te acerques y busques justamente el altar de la iglesia universal más próxima a donde vos estás. Porque cuando vos te lances en el altar de lleno para Él, negando tu voluntad y haciendo la voluntad de Dios, tu vida completa va a cambiar.